a quemar las rosas, vamos a gastar la vida, vamos a quemar las rosas en honor a la verdad. Una vez se acercó un periodista a preguntarle a Juan Pablo II, ¿por qué es usted tan mariano? Y el Papa respondió, por razones cristológicas. Quiere decir que para cada fiel, para cada bautizado que contempla el misterio de Jesucristo, no se puede entender si no se contempla íntimamente unido a Él, a la Virgen María, su madre y nuestra madre. Dentro del misterio de nuestra salvación es tan central y tan importante la encarnación que si Cristo no tuviera una madre, pues sería simplemente como un meteorito que ha caído del cielo, que ha vuelto otra vez a subir, pero que no ha entrado verdaderamente en contacto con la humanidad. Pero el Señor ha querido encarnarse verdaderamente con toda la fuerza y toda la realidad que tiene esa palabra. Cuando nosotros rezamos el credo, en el credo aparecen dos nombres que vinculan sobre todo a Jesucristo con la historia. El primero es el de María, su madre, y el segundo el de Poncio Pilato. El primero nos hace referencia a esa verdad de su nacimiento y el otro a la verdad de su muerte redentora. Por lo tanto, Cristo no ha sido un personaje ficticio, ni ha sido simplemente, como pretendían algunos herejes en los primeros siglos, como una presencia de Dios o una apariencia de Dios que ha aparecido como hombre, pero realmente no ha sido uno de nosotros. El Señor verdaderamente se ha encarnado, se ha hecho hombre como nosotros, ha asumido toda la naturaleza humana y con Él ha levantado a todos los hombres hacia Dios. Él se ha hecho hijo del hombre para que el hombre pueda llegar a ser hijo de Dios, para poder hacernos partícipes en su vida divina. Pero la Virgen no ha sido simplemente cooperadora desde este punto de vista, podemos decir, en cuanto que ha dado carne al Verbo, como si fuera simplemente pues un cuerpo, en cuanto que da la materialidad del ser de Cristo, sino que ella se ha asociado y ha participado de una manera única en el misterio de la redención de los hombres. Ella es la primera que ha sido redimida, y esto es muy importante porque, lejos de esas acusaciones que a veces se hacen contra la Iglesia Católica de que presenta a María casi como una diosa, pues no, ella ha sido la primera redimida. No ha conocido el pecado porque ha sido redimida de una manera más eminente, ha sido preservada del pecado, pero ella es también el fruto más excelso, como decía la oración colecta de hoy, el fruto más excelso de la redención. Por ello, María es hija de su Hijo en el orden de la gracia. Ella ha nacido de la cruz de Jesucristo, ha nacido inmaculada por la sangre de su Hijo. Y de esta manera, así purificada por la gracia de Cristo, ella con toda su libertad se ha asociado y se ha entregado a la obra de salvación de los hombres, como nadie se ha asociado a ella. Por eso es también para nosotros un modelo de colaboración, un modelo de entrega a Dios, como nosotros la contemplamos. El sí de la Virgen a Dios se enraiza y se apoya en el sí de Jesucristo al Padre. Cuando el Verbo entró en el mundo, dice la carta a los Hebreos, dijo, no quisiste oblación ni sacrificio, pero he aquí, oh Dios, que yo vengo para hacer tu voluntad. Pues ese sí del Verbo al Padre, ese sí que Jesús repite en la agonía de Getsemaní, ese sí es el que sustenta y el que fundamenta también el sí que la Virgen María le ha dado a Dios. Un sí que ha sabido mantener con fidelidad y mantener también, viviendo a lo largo de toda su vida, la oscuridad de la fe. La oscuridad de la fe. La Virgen ha recorrido también esa peregrinación de la fe. Y así nos precede y nos acompaña. La Virgen, decía Pablo VI, es la que ocupa el lugar más alto después de Cristo en la Iglesia y al mismo tiempo el lugar más cercano a nosotros. Ella es una de nosotros, hermana nuestra, dentro de la Iglesia y al mismo tiempo es también el miembro más excelente, el más alto, porque en ella la Iglesia encuentra su tipo y su modelo más acabado. De alguna manera en la Virgen se cumple ya lo que nos decía la primera lectura hoy.
esa esposa que baja del cielo, vestida como una novia engalanada y que representa a la Iglesia. Pues la Virgen María, en cuanto tipo, en cuanto modelo de la Iglesia, está ya revestida de la gracia. Esas joyas, ese vestido nupcial, es la gracia que inunda su alma y que es fruto también de la pasión y de la resurrección de Jesucristo. Y también San Pablo, cuando habla en la carta a los Efesios de esa esposa inmaculada por la que Cristo se ha entregado para purificarla con su sangre, está hablando también de la Virgen Santísima. La Iglesia no tiene que existir en alguien, la Iglesia no es una entelequia, no es un ente abstracto. Entonces, cuando San Pablo habla de esa Iglesia sin mancha y sin arruga, está hablando de María Santísima, porque en ella ya se ha cumplido, ya se ha realizado lo que la Iglesia espera llegar a ser, lo que la Iglesia está llamada a ser. Cada uno de nosotros también, queridos hermanos, somos evidentemente miembros de la Iglesia, y por eso tenemos que volver continuamente los ojos hacia la Virgen nuestra Madre. Tenemos que contemplarla. Muchas veces la Virgen dice poco en los Evangelios. Tenemos el Magnificat, la respuesta ahora al ángel, hágase en mí según tu palabra, las bodas de Caná, poco más. Sus palabras son pocas, pero la Virgen habla sobre todo con su vida, con su presencia, con sus obras, con su entrega completa y sin reservas a todo lo que el Señor la pidió. Por eso, contemplando a María, nosotros aprendemos realmente lo que significa una vida entregada a Jesucristo. Mirando a la Virgen, nosotros comprendemos lo que significa vivir de Cristo y para Cristo. Por tanto, nadie puede pensar o decir que la Virgen es un obstáculo para ir al Señor. Nunca ha sido ni lo será, porque todo lo que nosotros nos acercamos a ella, ella nos refiere siempre a Jesucristo. La Iglesia contempla a la Virgen Santísima sobre todo como modelo, en cuanto que ella es Virgen y Madre. Y la Iglesia está llamada también a ejercer esta maternidad sobre todos los hombres. Igual que María concibió por obra del Espíritu Santo y dio carne al Verbo, a su Hijo único, también la Iglesia como madre, por la acción del Espíritu Santo y por el bautismo, engendra también nuevos hijos para Dios. En muchas iglesias, en la Edad Media, incluso la pila bautismal tenía la forma de un seno materno, casi como el útero, porque simbolizaba precisamente a esta maternidad de la Iglesia y cómo allí, en esa pila bautismal, eran engendrados los nuevos hijos de Dios. Y también, de alguna manera, hoy la Iglesia sigue a través del misterio de Cristo sacerdote y de la liturgia, por la acción del Espíritu Santo, que el sacerdote invoca sobre los dones. También la Iglesia Virgen, por la fuerza del Espíritu Santo, sigue dándonos hoy a Cristo en la Eucaristía. Tenemos que fijar los ojos en la Virgen Santísima, nuestra Madre, y aprender de ella esa docilidad al Espíritu Santo. Ella estaba siempre en esa actitud de escucha, de docilidad, como una con naturalidad con el Espíritu Santo. Cualquier susurro, cualquier indicación, cualquier manifestación de lo que era la voluntad de Dios para ella, ella obedecía de manera inmediata, y no siempre fue fácil para ella obedecer, cumplir la voluntad de Dios, pero supo hacerlo con toda sencillez. También le pedimos a la Virgen que nos dé un espíritu de servicio. La vemos inmediatamente ponerse en camino para servir a su prima Santa Isabel. No es una mujer que está pensando en ella, no es una mujer que esté pendiente de sí misma, sino que tan pronto descubre una necesidad, urgida por el amor que lleva dentro de sus entrañas, se pone en camino con prisa, con urgencia, para servir, para ser humilde, para ponerse a disposición de otros. También aquí nosotros y toda la Iglesia tenemos una lección grande que aprender. Finalmente contemplamos también a la Virgen en su plenitud, elevada, asunta al cielo en cuerpo y alma, porque aquella que había estado unida tan directamente al misterio de su Hijo, aquella que había sufrido con él, aquella que había vivido la peregrinación de la fe, aquella cuyo corazón había estado unido al de su Hijo, compartiendo con él el misterio de la redención, tenía también que estar asociada a su gloria. Y así, en ella también la Iglesia ha llegado ya a su plenitud. Tenemos en el cielo un miembro de la Iglesia, con su cuerpo y con su alma, glorificada para siempre, participando
de la alegría y resplandeciente. La Virgen de alguna manera, como digo, resume y sintetiza todo el misterio de la Iglesia, toda la historia de la salvación. Por una parte, mirando hacia los comienzos, hacia el origen de la historia, ella es como ese sueño de Dios que quedó incumplido en Adán y Eva, porque ella, como inmaculada, ha mantenido siempre y ha vivido siempre en esa amistad con Dios. Entonces ella es como volver a los orígenes, es como retornar a la pureza de la gracia, a los inicios del plan de Dios, lo que era el deseo de Dios. Y por otra parte, la Virgen adelanta también lo que es el destino final de todos los hombres y de la Iglesia. Por eso en ella se recapitula también todo en cuanto imagen de Cristo y en cuanto primera discípula del Señor. En este mes de mayo, como digo, vamos a fijar mucho nuestros ojos en ella. No se trata evidentemente de una adoración que solo se debe a Dios, esto está claro, es un absurdo, pero se trata de esta veneración, de este cariño, de este entrar, como decía Juan Pablo II, en la escuela de María, ponernos a aprender de ella, la primera discípula, dejarnos enseñar de ella como madre y como maestra, para que ella nos explique y nos enseñe esta docilidad al Espíritu Santo, esta fidelidad al don de Dios, y ella nos dé también la capacidad de decir sí al Señor cada día. Como ella no bastó el sí de la Anunciación, a lo largo de su vida tuvo que mantener, tuvo que repetir nuevamente ese sí, un sí que se hizo o que alcanzó su momento supremo al pie de la cruz. También para nosotros se nos exige este sí, esta respuesta a la vocación bautismal, a la vocación consagrada cada día, repetir y mantener el sí con una libertad cada vez más grande, más profunda, con una conciencia más plena de lo que estamos dando, renovando en el amor, como María, nuestra entrega al Señor. Pues que ella nos ayude para que sepamos participar como ella del misterio de su Hijo, dejarnos renovar en la gracia, sumergirnos a través de la liturgia en el misterio de Cristo para participar de su vida nueva. Que así sea. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto